Hualcón de los Andes se levanta, la cima del coloso Rumiñahui, en su espalda la diosa se agiganta, del valle de los Chillos. Sean ustedes bienvenidos al cuarto episodio de su programa Hablemos de Rumiñahui. En esta ocasión queremos rendir homenaje al cincuentenario de la selección de Rumiñahui que fue campeón de Pichincha en 1968. Las campanas de Belén ya suenan y anuncian la Gran Feria Navideña 2018 de la Cooperativa Luz del Valle. El incremento de sus ahorros del 1 de noviembre al 14 de diciembre ganan billetes Luz del Valle y sus certificados de aportación, bonos en efectivo. Productores, empresarios, negocios artesanos y la COP Super, Cooperativa de Servicios y Comercialización, trabajan para la Gran Feria Navideña con la presentación de la mejor banda alternativa, La Papaya Dada, Miguel Ángel, Tejora y la tricampeona Banda Santo Tomás. Con su libreta de ahorro, solicite su funda de caramelos. Sábado 15 de diciembre de 9 a 20 horas. Sector de Hincharillo, Avenida Chillanes, frente al conjunto María Paz. Promoción válida hasta el 15 de diciembre del 2018. Aplican restricciones. Nos encontramos en esta ocasión en las instalaciones del Casicucho de Don Arturito. Agradecemos la colaboración de Aurelio Salazar de este lugar muy hermoso y acogedor. Se va a tratar un tema muy importante como es la selección de Rumiñahui, del cantón Rumiñahui del año de 1968. Es decir, están cumpliendo 50 años de haber sido campeón del intercantonal de Pichincha. Nos encontramos en este momento con varios personajes muy destacados de aquí del cantón Rumiñahui, como es el economista Gonzalo Cordobés, el licenciado Pepe Díaz, el doctor Gabriel Montúfar y el ingeniero Pepe Tipán. Damos inicio a este episodio con Pepe Díaz, que nos puede comentar y conversar sobre la historia de esta selección. Sí, gracias. Para poder referirnos a lo que fue la selección de 1968, es necesario hacer referencia a que un año antes, o sea, en 1967, se forma una nueva selección de Rumiñahui con jóvenes de 15, 16 años, desplazando a quienes hasta ese momento eran jugadores inamovibles de Rumiñahui. Y esta transformación lo hace Arnulfo Gordillo en la presidencia de don José Alfredo Ceballos. En esa oportunidad, en ese intercantonal, participaron únicamente 3 selecciones. Cayambe como organizador, Pedro Moncayo y Rumiñahui. Y llegaron a la final Rumiñahui con Cayambe. Ganó Cayambe en tiros penales. De ahí surge el entusiasmo, la motivación para que Rumiñahui organice por primera vez el intercantonal acá en Sangolquí. ¿Quiénes nomás participaron? Los 6 cantones que habían en ese entonces, Cayambe, Pedro Moncayo, Quito, Mejía, Santo Domingo y nosotros como anfitriones. Esa selección se formó en 1968 bajo el mismo, la dirección técnica de Arnulfo Gordillo, y se mantenían algunos jóvenes que estuvieron en la selección de Cayambe el año anterior. Pero y acá se fortaleció con la presencia de nuevos valores, de nueva gente, y se conformó un equipo realmente que con el pasar del tiempo, con el transcurrir de la competencia, se convirtió en ídolo, se convirtió en la atracción de Rumiñahui. De todo el cantón. De todo el cantón. El estadio quedaba prácticamente pequeño. Recordemos que había un solo lado de tribuna, si podemos llamar lo que teníamos, y eso era completamente abarrotado. Los tapiales, las casas aledañas se constituían en tribunas. ¿Qué recuerda usted, economista, respecto de la selección? Yo quiero un poco darle toda la razón a Pepe, porque fui testigo y partícipe de las elecciones anteriores a las del 68. Claro que yo era particularmente muy jovencito, pero tuve el agrado y el honor
de poder compartir esas obligaciones y de gozar los partidos, por ejemplo, con Jaime Salazar, por ejemplo, con Pompico Salgado. con Vinicio Hidalgo, con Franklin Lastra. A lo mejor ustedes se preguntarán quién es Franklin. Franklin era el eterno arquero del Atlanta, del fútbol profesional, pero que tenía mucha ascendencia con Rumiñahui. Su hermano Jaime, jovencito sí, pero igual acá estoy hablando de Osvaldo Pérez, estoy hablando de Nelson Uvidia, estoy hablando de Pepe Espinosa. Milton Uvidia también. Milton Uvidia, del Sambo Montúfar. Don Maya Carrera tal vez. También, aunque él había tenido su pasado profesional y entonces, bueno, ya también la edad que él tenía ya no le permitía mantener ese ritmo. Yo recuerdo un intercantonal que se realizó en Quito, los sábados a la tarde, exclusivamente, los sábados a la tarde. Y ahí Rumiñahui, ahí aprendí lo que era Rumiñahui, ahí me entró lo que es Rumiñahui. Y obviamente con todas las carencias del caso, digo usted, de entrenamientos y todo lo demás, pero llegaba al partido y todo el mundo se entregaba, eso aprendí. Y luego con la selección, que motivo de la reunión de hoy, obviamente ya podíamos otorgar esa experiencia. Claro. Y esa experiencia se vio reflejada en los resultados, porque yo creo que Rumiñahui y Sangolquí específicamente recordará, pienso yo, que por muchos años más, la fiesta que vivía Sangolquí y el cantón todas las semanas. Todas las semanas así. Porque a través del deporte se generaba comercio, por ejemplo, se generaba turismo, por ejemplo, y posteriormente tuvo otras implicaciones. Yo digo, no sé si abusivamente, yo digo que así como es la ciudad de La Plata o Córdoba en Argentina, cuando no es época de fútbol, eso era Rumiñahui, Sangolquí, cuando no había el fútbol profesional, el campeonato en Quito, porque acá venían a hacer pretemporada y el rival de turno éramos nosotros. Así fue. Sí. Y de eso hay constancias. Constancia al respecto. Gabriel, ¿usted nos puede indicar cómo era el estadio en hace 50 años automáticamente? Bueno, comentando un poco más lo que dice Coco, era increíble la efervescencia, ese amor que tenían toda la ciudadanía del cantón Rumiñahui para llenar completamente el estadio. El estadio no es como actualmente es ahora de césped, era de tierra, jugábamos en tierra el estadio y había una sola tribuna, la que queda junto a la entrada principal, esa era la tribuna, pero se llenaba totalmente con los costados donde principalmente sabían estar los señores de La Paz, era completo totalmente, era increíble lo que se vivió, fuimos partícipes ventajosamente. Creo que no había ni camerinos en ese tiempo. No había camerinos. No había camerinos. No teníamos camerinos. No era cubierta. La tribuna era solo las gradas, había la cancha de básquet. Sí. Era muy bonito lo que antes se veía, a diferencia de ahora, de que se tiene todo, pero no hay ese amor que antes se ponía, era amor a la camiseta. Salíamos a jugar porque nos gustaba. Usted, ingeniero, recordará que todos los partidos era con una banda, inclusive tocaba al momento de salir los equipos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ante todo, buenos días a todos. Un especial agradecimiento a un querido amigo, Dick Guayasamín, que ha estado pendiente de esta invitación. Es la verdad, antes había esta cuestión más efusiva, más alegre de poner la banda. Ahora tenemos banda municipal, pero nunca jamás se presenta al partido clave, digamos aquí, como el de ayer, Barcelona Independiente. Si me refiero a la época del año 67, cuando anecdóticamente éramos 3 menores de edad, a quienes el economista Gerardo Jaramillo
nos daba sacando la cédula amarilla. ¿A quiénes? Arturo Alcocer, César Vallejo y yo. Entonces, lo que en antes decía aquí el querido amigo doctor Montúfar, se ponía todo de parte. Ahí no nos daban ni zapatos ni nada. El regalo más grande era el uniforme, el vestir el uniforme. Ese era el regalo más grande que teníamos. Y así lo hicimos, así jugamos. Y para mí, aprovechando esto, me nace una doble alegría. Porque en este año también nuestra promoción del Colegio San Gabriel cumplimos 50 años de graduados. Entre ellos un gran amigo y dirigente deportivo de Liga, Patricio Torres. Él fue de nuestra promoción y yo le decía que justamente ahora, en este año también, cumplíamos 50 años del campeonato intercantonal de fútbol. Vamos a continuar con Hablemos de Rumiñahui en el siguiente segmento. Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle. Somos una cooperativa de ahorro y crédito joven y moderna, con identidad propia y un modelo social de ayuda a sectores vulnerables, con servicios financieros de calidad entregados con calidez y cordialidad en 14 oficinas de atención en el Valle de los Chillos y sur de Quito, con un edificio matriz en la ciudad de Sangotí y más de 60.000 asociados, que actualmente se benefician de servicios tecnológicos en línea, evitando pérdida de tiempo y garantizando su seguridad. En su visión social, Luz del Valle crea procesos educativos y de formación para asociados, directivos y colaboradores, garantizando la sostenibilidad. Cooperativa Luz del Valle, un compromiso de trabajo para un futuro mejor. Continuamos con el tema principal de Hablemos de Rumiñahui, como es de la selección del Cantón Rumiñahui, Cantón en el año de 1968. Estamos rindiéndole un homenaje al cumplir 50 años de la gesta deportiva de la época al respecto. Pepe, ¿quiénes lo integraban? Bueno, el equipo estaba integrado en el arco, mi persona, me conocían como el Cura Díaz, porque yo tuve un pasado en el seminario mayor y me salía a jugar fútbol en el estadio El Arbolito y dejaba encargado la sotana. Y en un partido con la Católica transmitía Pancho Moreno, Blasco Moscoso, y vieron que un compañero mío llegaba con la sotana, era Pajarito Salazar. Pajarito, y ahí me identificaron y comenzó en la transmisión el Cura Díaz y quedé hasta el momento. Yeah. En la defensa, en la costado derecho estaba Marcelo Lobo del Valle, backcentros Eduardo Vallejo, Francisco Hidalgo. Jovencitos, ¿no? Los dos jóvenes, muy jóvenes. Todo el equipo estaba integrado por jugadores de 15, 16, 17 años. Había otro grupo que éramos de 20, 21 años y unos 2 o 3 que tenían alrededor de los 24, 25 años. Ajá. O sea, era una selección, tenía un promedio de 20, 21 años. Ajá. Y esa era la admiración de todo el mundo. Marcador izquierdo era Arturo Alcocer. Se le conocía como el mocoso porque comenzó así, como un mocosito a jugar. El Guambra. Volantes Marino Guayasamín, Pepe Terán, que era uno de los líderes que teníamos en el equipo. El 10 diríamos. Número 10 y volante izquierdo Gonzalo Coco Cordobés. En la delantera 3 rayos. En la defensa segura, los volantes eran quitadores, porque ahora hay los volantes de marca y los volantes de proyección. Ahí teníamos los 3, marcaban y los 3 proyectaban.
con pelotazos, porque adelante teníamos 3 verdaderos rayos en la delantera: Francisco Cordobés, Bolívar Estrella y Adrián Buenaño. Era el equipo titular, y los alternantes, los suplentes, no se quedaban atrás en las condiciones. Yo, supuesto, le quité el puesto a quien había sido arquero en el año 67, a Hugo Marcayata. Hugo Marcayata, el Hugo. Un arquerazo, pero bueno, Dios me dio a mí la oportunidad de defender a Rumiñahui y tratar de hacerlo mejor. Entonces, y así en todas las líneas, los suplentes realmente tenían, creo que yo, iguales, y hasta en algunos casos podíamos decir mejores condiciones que los titulares. Entre ellos estaba Gabriel Montúfar. Indudable. Pero lo que pasa es que nosotros, como que teníamos firmado escritura, no soltábamos el puesto. Ese era el equipo titular. Y de eso puedo dar fe yo, porque además era el capitán del equipo. ¿Quién era el capitán? Yo. Usted era el capitán. Y claro, y a mí me molestan diciendo que yo tenía no solamente la escritura, sino también la notaría. ¿Y por qué le dicen a usted Coco? Yo, porque la vida es así, pues yo había nacido sin pelo. Entonces el coco pelado. Y así quedé en la familia, y por supuesto en Sangolquí, en Rumiñahui, no me conocen por Gonzalo. ¿A qué edad vino usted a Rumiñahui? Yo vine a Rumiñahui el año 61, no estoy muy seguro. Yo vine acá porque el destino así lo quiso. A mi padre le recetaron un ambiente más bien cálido, no tan alto. Y venimos unas vacaciones acá. Ahí encontré a un amigo con quien desde muy muchachito había compartido yo el jugar en el Chiris de Quito. Y inmediatamente a la tarde ya me hizo jugar en un sitio que Pepe se llamaba Bellavista. Un terreno en San Sebastián. Baldío. No sé si tenía dueño o no, pero siempre ¿no estaba ahí dispuesto para hacer los partidos indoor. ¿Con quiénes? Con los señores de la UBA, porque realmente son unos señores. Y dentro de esos, el señor José Terán, un verdadero caballero y un adelantado de la época. Pero bueno, ese fue el inicio de la actividad deportiva acá. Y tuve la suerte después de graduarme, hacer 2 años aquí en el colegio Juan y hacer Salinas, su familia después de acá. Quinto y sexto, y por supuesto ser uno de los vivos, de los algunos vivos de la selección, que nos apropiamos de las madrinas. Y acabo de cumplir 45 años de casado con la misma. Así que además soy necio. Necio al respecto. A lo que dice Coco y el cura, esto de las escrituras no era porque se dice las escrituras que se compraba, sino era por la calidad de que teníamos todos los jugadores. Unos se iban, pasaron ya al profesional, quedamos los que estábamos atrás de ellos, e igual íbamos con las condiciones y ya con escrituras, pero dejando huellas todos. O sea, usted en el 69 llegó a ser titular. Sí. En el año 69. De ahí ya siempre titular, con el Coco alternábamos la capitanía. Cuando él le pasaba algo estaba yo. ¿A usted también le dicen Coco? Sí. ¿Por qué le dicen Coco? Es por las mismas razones de Coco Cordobés. Yo he nacido sin un solo pelo y por eso es el Coco Montúfar. Y está camino a lo mismo. Sí. ¿Usted era alterno suplente también al respecto, ingeniero? Sí, yo ¿De qué era jugaba? yo jugaba de volante. Ya. Y recuerdo que cuando estuvo de entrenador el difunto Pajarito, Jorge, el Pájaro Salazar. Entonces dijo, a ver, ¿quién va a jugar ahora? Ahí es Pepe. Y como que no le gustó al compañero Terán, José Terán. Pero sin embargo, siempre puso él de parte, al igual que todos. Todos colaborábamos porque era ese cariño grande a Sangolquí. Se jugaba la camiseta. Sí, no. El economista cordobés quiteño, ¿no? Se enamoró de Fanny, 45 años casado, no sé si ha jurado ya la bandera de aquí, no sé. Claro, ¿cómo no va a jurar la bandera?
desde hace 47 años. Desde hace 47 años al respecto. ¿no? Entonces, esa ha sido la historia, y es la historia, como algún compañero dijo, y por eso nos conocen, o nos hemos hecho, o empezamos a que nos conozcan. La euforia que había aquí dentro La del Cantón euforia, Rumiñahui, claro. del Cantón Rumiñahui por la gesta deportiva, por Sí, la selección. era algo tan lindo ver el domingo en el actual Estadio de aquí del Cantón Rumiñahui, ¿no? Que era a full. Algo que quisiera Todo yo... el mundo se hacía un espacio para ir al estadio, Claro. sea ama de casa o Sí, lo que señor. sea. Los Siempre comerciantes estaban en el estadio. se apuraban Por vendiendo supuesto. Claro. o mandaban regalando para ir rápido al estadio. De Yo la, la pla- de la algo que- plaza Sí. César Chiriboga. Algo César. que es muy importante también destacar es, ya no están con nosotros 4 integrantes de esa selección. Nombremos a Pajito, era nuestro kinesiólogo, José Cruz. el marcador derecho alterno Hugo Garrido, Hugo. Pepe Terán, el Volante, el 10. volante, también capitán y el líder que teníamos en la cancha, porque a él le gustaba que juguemos al fútbol bonito, que toquemos la pelota, tocar la pelota. Y él era una especie, con Coco, eran una especie de aduana. ¿Sí? Toda pelota tenía que pasar por los dos para que se proyecte. Un verdadero 10, ¿no? Sí, y el otro que también ya no está con nosotros, mi suplente, mi alterno, Hugo Marcayata. Y yo creo que ellos también sí merecen un homenaje de ser nombrados porque eran partes de esta gloriosa selección de Rumiñahui. Y posteriormente también hay muchos jugadores, recuerden ustedes, de lo que fue la selección. ¿Nos pueden nombrar a quiénes nomás? Bueno, sí habían las evoluciones. Habían las evoluciones. Yo tuve algunos alternos, algunos suplentes que han sido muy valiosos. Caso de Chacón, Tuapanta. Apareció en la defensa Fernando Salazar. Fernando Salazar, el marcador izquierdo que le reemplazó a Arturo Darío Tipán. Había en la línea de Telmo volantes Romero. Telmo Romero, otro exquisito de la pelota, zurdo, maravilloso realmente. Los hermanos Cárdenas, Gonzalo, Chicho Cárdenas, recordarán de John Lord. John Lord. Puente. Entonces, Y los chicos, ¿qué se llama? Cando. No. Hernán También. Candos. sí, Pero había unos chicos que eran muy buenos jugadores. Muy buenos. Figueroa, Telmo. Hinojosa. Hinojosa. Hinojosa, Claro. Telmo Hinojosa. Telmo. Y después, Pepe, pero ya no, Pepe. ellos ya mucho después. Bueno, pues, Incluso ya después entró Aurelio y todo eso. Aurelio Salazar. Pero nosotros tuvimos un recorrido. Comenzamos, hablo de los que estamos acá, comenzamos con la selección de 1968 y habían 6 cantones. Entonces jugamos el campeonato acá, en el 68, 69. En el 70 se jugó en Mejía, en el 71 se jugó en Quito, el 72 se jugó en Santo Domingo, 73 en Tabacundo, 74 en Cayambe y 75 se volvió el campeonato acá en Rumiñahui. Ese recorrido tenemos quienes estuvimos acá. Así es. Seguiremos nosotros en el siguiente episodio hablando mucho de la selección, considerando que la selección del año 68 es la única selección que ha quedado campeón intercantonal en esa época. En esa época sí, porque después han alcanzado otros títulos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle. Somos una cooperativa de ahorro y crédito joven y moderna, con identidad propia y un modelo social de ayuda a sectores vulnerables, con servicios financieros de calidad, entregados con calidez y cordialidad, en 14 oficinas de atención en el Valle de los Chillos y sur de Quito, con un edificio matriz en la ciudad de Sangotí y más de 60,000 asociados, que actualmente se benefician de servicios tecnológicos en línea, evitando pérdida de tiempo y garantizando su seguridad. En su visión social, Luz del Valle crea procesos educativos y de formación para asociados directivos y colaboradores, garantizando la sostenibilidad.
Cooperativa Luz del Valle, un compromiso de trabajo para un futuro mejor. Continuamos con Hablemos de Rumiñahui. Tema principal, la selección del Cantón Rumiñahui, y específicamente del año 68, cuando hicieron una gesta deportiva al quedar campeones intercantonales de Pichincha en esa época. Vamos a hablar, Pepe, sobre el cuerpo técnico. Sí, como en el segmento anterior había mencionado que no teníamos acá 4 que eran integrantes de la selección. Faltaba mencionar al más importante, que era el director técnico, Arnulfo Gordillo. Él fue el constructor de esta transformación del fútbol de Rumiñahui. ¿Por qué? Porque simplemente dio confianza, respaldo a gente joven, a gente nueva. Y ese fue el éxito que tuvo él y que tuvo Rumiñahui. Trabajar, claro, nos íbamos renovando con jóvenes que iban apareciendo, pero que tenían unas cualidades impresionantes. Entonces sí es importante destacar el trabajo que hizo Arnulfo Gordillo, no solamente en la dirección técnica, sino en esta transformación que tuvo Rumiñahui. A partir de esta presencia y de esta selección, comienza Rumiñahui a ser el invitado especial para las provincias. Recordará Gonzalo, nos fuimos a jugar en Babahoyo, nos fuimos a jugar en Atuntaqui. ¿Por qué? Porque ya no solamente se quedó concentrado aquí jugaban contra la selección también. Llegamos, claro, sí. Venían todos los equipos profesionales a hacer su pretemporada aquí. En época de jugadores gloriosos, realmente, hablemos de Polo Carrera, Tito Larrea, Tronco Tobar, de Tano Bertocci. De los 4 uruguayos del Deportivo Quito, campeones en a eso 69. Quiero también, Santos Barreto. Vino y quedamos campeones. Para no hablar y no olvidarnos también del partido aquel con la selección del Ecuador, de la cual podríamos extendernos, pero cualquier cantidad, donde si hubo un ganador fue Rumiñahui, no en el marcador del partido, numérico, pero sí el remarcar de que fue un rival y un examinador de la selección de primer orden, porque eso se volvió, a eso se transformó Rumiñahui, a tomar presencia a nivel nacional y de hacer saber que aquí se jugaba buen fútbol. ¿Quién era el preparador físico? Francisco Silva, Pachito Silva. Pachito Silva. Sí. Para complementar lo que señala Coco, el entrenador de la selección del Ecuador era José Gómez Nogueira, brasilero. Él tuvo estas declaraciones de que realmente, si hubiese sabido, porque ellos estaban concentrados aquí en San Rafael, en el Triángulo, en el Holiday, sí, que si hubiese sabido que aquí existe este equipo, no hubiera estado perdiendo el tiempo y ir por las provincias. Pero que aquí realmente se le hizo, con jugadores como el Chanfle Muñoz, Pereque Lazo, claro, Pibe Bolaños, Fernando Maldonado y así, y el partido con el Quito, con esos 4 extranjeros que hicieron historia. Lecaro, Macías, Peláez. En el Ecuador. Por esa circunstancia entonces fueron también jugadores de la selección a los diferentes equipos. Sí. Por supuesto, ya se dieron cuenta que aquí había material, y mejor todavía si eran unos jovencitos. Personalmente a mí me llevaron a la Católica a jugar. Vino Basilio Bartoli con su equipo de paraguayos y todo lo demás. Tito Gutiérrez. Como era tradicional, el domingo partido con la selección de Rumiñahui. Jugamos, al otro día ya estaba citado para ir a entrenar en la Católica, el martes. Y la vida es así. Yo, por ejemplo, debí debutar en la Católica jugando contra el Atlético de Madrid, que venía de gira. Pero igual, ahí nuevamente aparece don Alfonso Lazo Bermeo, el Pancho Moreno popular, donde sabiendo que yo estudiaba en la Central y él como buen hincha de liga, reclamó que cómo es posible que un estudiante de la Central esté jugando en la Católica, y me amargó la vida, porque yo ya estudiaba en la Central y obviamente ya había firmado el carnet
en la materia de educación física, que era la antesala para llegar a la liga. ¿Y usted fue a la liga tal vez? Claro, yo estuve en la liga. Jugó en la liga. Sí, yo tengo aquí documentos. Sí, sí. Lo importante es eso, que fueron al profesionalismo. Ay, no solamente yo. ¿Quiénes más? La lista es extensa. Empezamos con Pepe, no a nivel de eso. Después vino Arturo Alcocer, vino Segundo César Pérez, Vallejo, Segundo Pérez, Arnulfo Gordillo, En el Aucas. señor, mi hermano mío, en el Aucas. Y Francisco podemos seguir. Cordobés, ¿en cuál fue? No, mi hermano Pancho siempre fue amateur. Sí. A él le tomaron en cuenta cuando estudiaba en el colegio, él fue seleccionado al Guayas, precisamente por su velocidad, que era lo que explotábamos aquí. Eduardo Vallejo también fue. Eduardo Vallejo claro, del Deportivo del Quito. Quito. Fue ahí, inclusive creo a la selección del Ecuador. Claro. Preolímpico con Arturo. Con Arturo jugaron en Chile. Fueron como seleccionado de Ecuador. Eso. Algo que por cuestión de tiempo es importante señalar, tal era la trascendencia que adquirió este grupo humano, este equipo, que para una final, casi siempre estuvimos nosotros en las finales, pero para la final del 1975 que se jugó aquí, contra Quito, vino a pitar uno de los mejores árbitros del mundo, Oscar argentino Oscar Beiró. Ese era el nivel, esa era la trascendencia que llegó a tener Rumiñahui a través de la época que Dios nos permitió trascender por acá. Dejando de lado a los hermanos Torres. Claro, Nelson eran... Quirola. Claro. Bien, en relación a esto, ustedes recordarán que automáticamente las sedes eran en Cayambe, en Quito, en Santo Domingo. ¿Cómo quedaba el cantón? Basil. El cantón quedaba desolado porque toda la ciudadanía, todos los integrantes, la familia entera se desplazaba en unos 15, 20 buses se trasladaban donde era la sede. Y a lo que relataba Pepe de Oscar Beiró, el árbitro en la final de esa con Quito, que nos ganó Quito, una anécdota personal, él me pitó un penal diciendo que he puesto yo la mano cuando con lo que era la cancha de tierra, hubo un viento, se levantó una polvareda y me pitó un remolino, me pitó el penal. Y no había como ni acelerar porque era un señor, pero de unos 2 gigante. metros siquiera. Ni cómo llamar al Bolívar Estrella, quedé pegando ese árbitro. Bueno, el Coco tenía, usted recordará, Coquito, tenía la costumbre de exigirme, de probarme, ¿no? Él hacía los sombreritos, él hacía los faltas, para que en el Estadio Olímpico Cura. Me probaba siempre. Y era más duro jugar con Cayambe, ¿no? Todo el mundo se esmeraba por jugar Ya después todo rival todo de el Rumiñahui mundo era jugar contra Rumiñahui. Sí, básicamente un clásico era con Cayambe. Con Cayambe en ese sentido. Porque Es decir, precisamente nos ganó un año, pero no fuimos campeones por ello. Teníamos equipazos también. Pero los hermanos la hinchada, recordarán, era numerosa de Rumiñahui. Claro. Y absolutamente todo el cantón, específicamente. Fíjate, en ese intercantonal de acá, yo comentaba como anécdota, daba miedo quedar campeón, porque después de los partidos, todo el mundo quería brindarse un vaso de cerveza. Lo tradicional. Y antes de eso, antes de jugar, todo el mundo quería brindarse un vaso de cerveza, teníamos que escondernos para ir a desvestirnos. Y eso era mi papá. Ese era el cariño, es el cariño que nos tenían. Vea, y aquí lo acaba de mencionar José. El papá del Pepe era uno de los entusiastas y lo hacía de buen agrado. Pero si sumamos varios papás del Pepe, no podíamos jugar, pues. ¿Qué les dieron de premio por campeonato? Por el campeonato. Muchos abrazos. Muchas felicidades. Bueno, habíamos recibido un ofrecimiento de la liga de darnos un paseo a Esmeraldas. Ya. Y el momento que fuimos a la sesión del directorio para recibir el dinero, se presenta el informe señalando que el momento de contar el dinero vino un fuerte viento, un huracán, y se fue llevando hasta las monedas. Y prácticamente el liga se quedó sin recursos como para poder darnos un premio. Sin embargo, Porque el viento se llevó. Porque el viento se llevó. Sin embargo, hicieron un esfuerzo por ahí. No sé si el municipio, alguien nos dio en ese entonces 2.000 sucres.
Y con eso compramos algunos refrescos, alguna comida y nos venimos a servir acá en la laguna de Santa Rosa. No había en ese entonces la laguna del Ejido ninguna de las instalaciones que hay ahora. El Ejido era un desierto total. Me refería a la laguna de Santa Rosa. En el sector de Loreto. Sí. Hay dos hechos anecdóticos que remarcan un poquito esta época nuestra. La una es en el año 72 del campeonato se jugaba en Santo Domingo. Y Cayambe, nuestro eterno rival. Que tú mencionabas, solamente con el empate era campeón. Y nosotros teníamos que necesariamente ganar para forzar a un nuevo partido. Y efectivamente les ganamos. Entonces se suponía que la definición del título se iba a jugar a la semana siguiente en Santo Domingo, que era la sede, y era lo lógico. Pero nos habíamos excedido en la celebración un poco, recién salíamos a entrenar el día martes, a topar un poco el balón, y nos llega la noticia de que el partido, la final, se jugaba al día siguiente, y no en Santo Domingo, sino en el Estadio Olímpico. Y yo no sé cómo fue ese asunto, y realmente nos amargaron la situación, porque nosotros prácticamente no habíamos estado preparados, para la final. Señalando que los del festejo no estuvimos todos. Sí. Bueno, algunos hasta ahora no se unen al hasta ahora no llegan. No llegan al festejo. Y la otra parte es el otro hecho trascendente también, es que en 1975, cuando jugamos la final acá con Quito, Oscar Beiró pitó la final. Y de regreso a Argentina, relata, y no sé si todavía hay la revista El Gráfico, una de las más afamadas revistas deportivas de Sudamérica. Y él, en su relato, dice que tuvo una experiencia posiblemente la mejor de su vida como árbitro. Que después de pitar, porque estaba pitando un partido del cuadrangular final del fútbol ecuatoriano, y vino acá. Dice que después de pitar el partido en Quito, se viene a una población cercana a la capital, donde había esta final, y no importó el resultado, dice, porque se acabó el partido, ganó el visitante, y hubo una fiesta, se mezclaron en una sola fiesta. No importó que el local no fue campeón, simplemente se vivió una verdadera fiesta. Y ahí me brindaron el plato típico de esa zona, que es el afamado hornado. Son cosas que nos permitió vivir esta práctica, este deporte que Dios nos regaló. Hay un detalle que se me vino a la mente. En aquellas épocas de las elecciones, hubo un personaje muy tradicional aquí, el inventor del grito de guerra, RU. RU. ¿No? ¿Quién era el inventor? Manuel Simba. Me acabo de enterar del nombre. Y yo solamente conocía como el RU. El RU. Todo el mundo le conocíamos como el RU. Entonces, el jefe de la barra prácticamente. Él daba el grito y todo el mundo. Que nunca se perdía un partido. Claro. Nunca, en donde sea, siempre se iba. Y ese fue el que daba ese aliento con su grito del RU. Prácticamente había una motivación total para el cantón Rumiñahui. Sí. Identificación, diría yo. Identificación. De sí. Claro, porque ¿quién no le va a querer ver a un muchachito de 16 años defendiendo los colores del cantón? Exacto. Entonces todo el mundo le cobijaba. Y que se vaya a enfrentar a un Tom Rodríguez, a un Chema. Hay un personaje que también sí merece ser mencionado, que en esa época no fue dirigente. Pero siempre estuvo vinculado con el deporte y siempre generoso en atender a los deportistas. Don Olmedo Andrade. Don Olmedito. El solterito. El solterito. A él acudíamos por medicinas y por algunas otras cosas también. No publicables. ¿Alguna anécdota más, Gabriel? En alguno de los campeonatos, como todos los integrantes de la selección íbamos creciendo, pasamos a la universidad. Recuerdo en Tabacundo me hacía una entrevista Carlos Rodríguez Col, de los hermanos Rodríguez Col. Iba bien la entrevista y cuando dice, ¿y cómo está conformado este equipo que es bien acogido, que tienen buena técnica?
son respetuosos, es que todos somos profesionales. Profesionales no en el sentido de la profesión del deporte, sino que cada uno ya tenía su profesión. Coco ya era economista, Cura fue profesor, y así le fui diciendo. Entonces, al enterarse él, cambió totalmente la opinión y dijo, ahora les respeto y les considero porque tienen un buen desarrollo, porque la capacidad de ustedes no ha sido solo futbolística, sino también profesional en el sentido de superación. ¿Algo más, economista, para dar por terminado? Sí, así hablando de anécdotas, yo obviamente ya era estudiante de economía y obviamente después de cada clase uno obligadamente tenía que ir al bar de la facultad a pegarse un tabaco o el café o el sándwich o lo que sea. Y la verdad que en ese tiempo Rumiñahui llenaba la página deportiva de Últimas Noticias. Rumiñahui llenaba la página de... Claro, de resultados de selección, personalmente. Entonces me tenían cabezón mis compañeros, oiga, me decían que yo había pagado varias publicaciones allá porque todos los días estamos ahí. Es decir, tomamos presencia de Rumiñahui a nivel nacional. Otra anécdota. Del Coco, recuerdo ahora que hace mención de que se iba al bar de la universidad a pegarse un tabaquito. El calentamiento, el entretiempo y después del partido, Coquito nunca dejaba el cigarrillo. Para el shoot, Pepe. Para el shoot, primero era pegarse una pitadita del tabaco. Era admiración su condición, su estado físico, que nunca le afectó el cigarrillo. Cierto es, pero lo que nadie sabía era que el tabaco era parte del éxito, porque claro, el tabaco me permitía poner los chanfles y tengo a mi haber algunos goles de tiros olímpicos y olímpicos también. Yo recuerdo de los goles olímpicos. Claro que también a veces ayudaba el viento, me parece. Pero por supuesto, no, ¿cómo? La verdad, en ese sentido. Para eso mismo, primero me probaba con el humo para dónde estaba el viento, entonces yo ahí le pegaba. Podrán ustedes ver la importancia que tuvo la selección de Rumiñahui, en especial al cumplirse ya 50 años de esa gesta deportiva de la época de haber quedado campeón intercantonal. La única vez de la época en esas fechas. Es importante resaltar, y el programa Hablemos de Rumiñahui hace un homenaje y rinde homenaje a estas personajes que dieron todo de sí a cambio de nada, es decir, su contingencia. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Hablemos de Rumiñahui. Como halcón de los Andes se levanta la cima del coloso Rumiñahui, en su espalda la diosa se agiganta. Las campanas de Belén ya suenan y anuncian la gran feria navideña 2018 de la cooperativa Luz del Valle. El incremento de sus ahorros del 1 de noviembre al 14 de diciembre ganan billetes Luz del Valle y sus certificados de aportación, bonos en efectivo. Productores, empresarios, negocios artesanos y la COP Super, Cooperativa de Servicios y Comercialización, trabajan para la gran feria navideña con la presentación de la mejor banda alternativa, La Papaya Dada, Miguel Ángel, Tejora y la tricampeona Banda Santo Tomás. Con su libreta de ahorro, solicite su funda de caramelos. Sábado 15 de diciembre de 9 a 20 horas. Sector de Hinchalillo, Avenida Chillanes, frente al conjunto María Paz. Promoción válida hasta el 15 de diciembre del 2018. Aplican restricciones.